Amén. Amén, amén. Bueno, no estamos todos los que somos, pero por lo menos somos los que estamos. Vamos a dar inicio al tema de hoy. Nos vamos a llevar, yo creo que lo de tres sesiones. 3 sesiones, porque es un tema muy largo, es prácticamente un resumen sobre los eventos finales. Y vamos a ir dando secuencia, tal y como dice la primera cita aquí en esta diapositiva, que Dios tiene un mapa en el cual van consignados todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. O sea, Dios ya nos dejó un método, el método historicista de interpretación profética, siguiendo la secuencia de los eventos, de los estadistas, de los reyes, de los imperios y toda esa sucesión en ese orden con la cual Dios nos designa ese mapa. Es una agenda prácticamente que incluye un mapa para evitar perdernos. Así que, ¿qué les parece si vamos en oración, por favor? Oremos. Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Gracias, buen Padre Celestial, por la paciencia que nos has tenido, porque has guardado esta historia para que al verla cumplida podamos creer con mayor razón de tu amor, de tu justicia y de tu poder. Acompáñanos en el estudio de esta palabra y que este mensaje pueda trascender fronteras y llegar a los lugares más recónditos de este mundo, para despertar las conciencias de todos aquellos que han de ser redimidos por tu santo nombre. Acompáñanos, Padre, por favor. Bienvenidos tus santos ángeles y bienvenido tu Santo Espíritu. Lo agradecemos todo en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. También para Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Ok. Bien. Tal y como estaba leyendo aquí en esta gráfica, vamos a ir viendo el mapa de los eventos. Ya hemos visto a través de todas estas reuniones por medio de esta plataforma el cumplimiento de las 7 trompetas, las 7 iglesias. Nos hace falta ver todavía más las 7 copas, que son las 7 postreras plagas, y que está al final de este tema. Lo vamos a dividir, si Dios permite, en 3 sesiones, posiblemente 4. Esperemos que en 3 sesiones hayamos terminado. Es un trabajo muy arduo de investigación, recopilando información de los libros del Espíritu de Profecía y también de las Sagradas Escrituras, obviamente, ¿verdad? Así que vamos a leer en el libro de Oseas. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Jehová: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio, pues que olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Qué impresionante, tan solo en este versículo nos
explica claramente que el pueblo de Dios se autodestruyó porque rechazó el conocimiento, rechazó las admoniciones de la Biblia, rechazó las profecías. Y al final dice, te olvidaste de mi ley, por lo tanto yo también me olvidaré de tus hijos. Qué tremendas palabras que Dios nos da a través del profeta Oseas. Entonces, vemos aquí que hemos preparado este mapa. No sé si se alcanza a ver bien. Trataré de agrandar la pantalla para ver si se logra ver. Un momento. A ver. Estoy tratando de ampliarla. Ok, aquí vemos donde Dios dice el tiempo no será más. Estamos hablando de Apocalipsis 10. Vamos a Apocalipsis 10. En Apocalipsis 10 es el gran chasco milerista de 1844, donde Dios advierte en el versículo 6, capítulo 10, versículo 6, y juró por el que vive siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Es decir, que ya no hay más profecías del tiempo, que ahora tenemos, como dice Mateo 24, señales. Y vemos ahí que en el mapa que a partir de 1844 estamos viendo durante el juicio investigador, aquí lo vemos, donde esperamos que pronto se cumpla Apocalipsis 13, la imagen de la bestia, que en realidad es la ley dominical. En Apocalipsis 13, el enemigo de las almas y los enemigos de Dios violan los 10 mandamientos en el momento de recibir la ley dominical. Lo vimos la vez pasada, ¿no? Porque dice, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Están violando los primeros 4 mandamientos hacia Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y también dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. También dice el segundo mandamiento, no te harás imagen. Entonces el enemigo va a obligar a través de Estados Unidos para que se imponga una ley dominical. Es decir, una ley que tiene que ver con la marca de la bestia, que tiene que ver con adoración, y viola ahí también el segundo mandamiento. Entonces, al violar los 10 mandamientos, están transgrediendo toda la ley de Dios. Estamos durante el juicio investigador, el sellamiento y el zarandeo. Estamos durante el juicio de investigador. Aquí está, esto está marcado por eventos. Aquí está el evento número 1 desde 1844. El evento número 2, la imagen de la bestia, que está en proceso, la ley dominical. Y luego tenemos también la lluvia tardía, el fuerte clamor, el corto tiempo de angustia, que ya estamos entrando. Y durante este lapso de estos 3 eventos está la predicación del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, donde Dios advierte salir de la ciudad dividida en el campo, que estamos durante el juicio, el sellamiento y el zarandeo. Más adelante vamos a ver en qué consiste el sellamiento y en qué nos concierne también. Pero en cuanto al zarandeo,
aquí de eventos de los últimos días, hay un capítulo especialmente para el zarandeo, que está en la página 176. Dice claramente: es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ninguno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿A quién se dirigió esta carta? A nosotros, a la iglesia de Dios, y que al final de cuentas nos encontraríamos sin esperanza en el mundo, como el pecador común, como el resto de los mundanos, ¿verdad? Entonces, es triste, pero es una realidad. Por eso es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Porque dices que eres rico y te has enriquecido y de nada tienes necesidad. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, que te pongas colirio, y también dice que te vistas, porque ante mí eres un pobre, miserable, desnudo. Entonces Dios nos ofrece su justicia, y para que podamos nosotros ser convencidos de pecado, proceder al arrepentimiento, corregirnos, volver a las sendas antiguas, como dice Isaías 6, Jeremías 6, perdón. Entonces, es un llamado de atención lo que tenemos aquí. Sigue diciendo, aquellos, y eso lo dijo en 1893, dijo: no hay uno en 20. En 1893 no había uno en 20. Ahora, ¿cuántos podrían decirse que hay? ¿Uno en 1,000,000? Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad, y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose pueblo de Dios, que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. O sea, Dios no tiene favoritismo por nadie. Dios no tiene hijos especiales, ¿ok? Todos somos iguales ante Dios. No hay griego, no hay judío, no hay varón, no hay hembra ante Él por preferencia, no. Sino que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad ante el Eterno para llevar a cabo sus designios, sus instrucciones de consagración. Entonces, aún así, Dios sentencia a su iglesia, porque Dios no hace pacto con infieles. La apostasía va a predominar hasta el cierre de la gracia. Mientras tanto va a haber rebelión, va a haber muchas separaciones todavía, muchas tendencias, interpretaciones proféticas, futuristas, preteristas. Muchos van a empezar a determinar con diferentes tipos de evangelio, como Pablo menciona en Galacia, ¿no? Insensatos Galatas. ¿Quién nos fascinó para creer a otro evangelio? No es que haya otro. Sigue diciendo, en la iglesia ocurrirán divisiones. Aquí está. Esto es durante el zarandeo, porque es parte de lo que estamos viviendo a hoy. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo, la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda. El amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. La historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acción. Como decía, Dios no tiene favoritos. Dice la sierva del Señor que no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta del plan que Dios le instruyó, de la orden, de la instrucción, del mensaje de la verdad presente, Dios se busca a otros. Dios no tiene ninguna obligación de andar con apóstatas, de caminar con traidores, con espías. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente
profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Se va a llenar de mundanos la iglesia. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. Esa es la contienda. Ok. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Es cierto, o sea, la gran controversia entre el bien y el mal, termina la historia terrenal en entre dos grupos, ¿ok? Los guardadores de los 10 mandamientos de Dios y el resto del mundo que sigue las leyes estatales. Debido a la falta de persecución, miren qué interesante esta nota, debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Se llenó la iglesia de babilonios, de mundanos. Cuando venga la persecución, ahí se va a dar uno cuenta que estábamos rodeados de puros babilonios. Dice aquí, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Ahí les va. Ahora con el asunto de la inteligencia artificial, pues han logrado crear un robot, obviamente son varios, pero hablo de uno en específico, que predica la Biblia, pero una Biblia que ya está mutilada. Y la otra, a este robot le han designado prácticamente el nombre de Jesucristo, donde según aparece virtualmente el rostro del que muchos creen que es Jesucristo, o que así lo han conocido ahora en calendarios, y él contesta las preguntas de la gente, y vaya que va con citas bíblicas. Es impresionante, el engaño va a ser tan terrible. Recuerden que engaño significa hacer la mentira por verdad. Satanás se sabe la Biblia al revés y al derecho, va a utilizar varias citas para torcerlas. Así fue como desarrolló miles de religiones cristianas. Con la misma Biblia torcida, levantaron diferentes credos en este mundo. Por eso estamos llenos de religiones disque evangélicas. Entonces, mediante esta computadora, y la gente va, curioso, estaba viendo ese documental de que creo que está en Roma esa computadora, que tiene varias, ¿cómo se dice?, copias, y la gente va, y incluso dicen que si quiere un milagro puede solicitarlo también mediante cierta cantidad de dinero. Si quieres una sanidad, puedes solicitarlo mediante cierta cantidad de dinero. O sea, los milagros ahora se están vendiendo mediante, como lo hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, las indulgencias, ¿verdad? Y entonces es increíble cómo es posible que la gente va. Esos lugares están abarrotados, mucha gente en espera en líneas, largas líneas, para consultar esa computadora. Es impresionante la idiotez, es impresionante. Recuerden que idiota, el concepto de idiota es aquel que siempre hace lo mismo y espera resultados diferentes. O sea, la idolatría es una plaga, es una epidemia terrible que yo no sé cómo quedan hipnotizados estos seres humanos que tienen supuestamente raciocinio, a creer en un muñeco. Es increíble, ¿verdad? Miles se van a perder, millones. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz, escuchen, esto está buenísimo, es para nosotros, por cierto. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas.
las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe, y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a su fe. Lo que no hicimos en época de paz, tenemos que hacerlo en época de tribulación. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo, preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Entonces van a decir, yo no soy fanático, porque los fanáticos incluso son idólatras. No. Yo soy muy obediente a la iglesia. O sea, un frío formalismo, un sistema religioso legalista. Eso es piedad sin poder. Y ahí es donde la gente va a caer en el engaño, porque como Satanás forma dos grupos también dentro de la misma iglesia, entonces ahí es donde se desvían, otros se apartan mejor. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Entonces, Dios nos ha dado una instrucción. Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía como una guía de estudio para prepararnos. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Eso es lo que estamos experimentando hoy. Nosotros nos separamos de la apostasía, tenemos la misma fe, buscamos aumentarla y dentro de esta división formamos unirnos, ¿verdad? En el espíritu y en verdad, es decir, unidos en el mismo mensaje. Dice aquí, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Comencé diciéndolo, tendrá consejo efecto en el corazón de quien lo reciba, le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Es decir, el zarandeo es acerca de los testimonios, pero enfocado en el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo, que amonesta a la iglesia de la Odisea. La Odisea significa la iglesia del juicio. Es nuestra época, esta iglesia que durante el tiempo de la séptima trompeta está viviendo en este mundo. Entonces, el testigo fiel Jesucristo le dice a esta iglesia que está autoengañada, es que se cree sana, pero está muy enferma, que se cree pura, pero está muy sucia, que se cree santa, pero es muy profana. Por eso les digo, yo te aconsejo que de mí compres oro. El oro representa la fe que obra por amor. Pero la fe que obra por amor, es decir, una fe inquebrantable, una fe de esa genuina que la que menciona Pablo, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de la previsión. Una fe ciega en Cristo Jesús. Hermanos, muchos están esperando ricas bendiciones de lo alto. Estamos viviendo una gran bendición actualmente. El pertenecer a la iglesia de Cristo, el recibir estos mensajes del testigo fiel de amonestación y con humildad abrazarlos y caer rostro en tierra, clamando al Señor por el perdón de nuestros pecados. Dice que está ciego, yo te aconsejo que de mí compres también colirio. El colirio representa el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios, que nos permite convencernos de pecado, presentarnos la justicia de Cristo y llevarnos a juicio. Ahora, ¿cuál es el propósito de la justicia de Cristo? Es abatir la gloria del hombre hasta el polvo.
abatir la gloria del hombre, su orgullo, su soberbia, su independencia, su falta de conciencia, el tiempo que vivimos, hasta el polvo, hasta que el hombre reconozca que es polvo. Y eso lo mencionaron los discípulos cuando cayeron a los pies de Cristo, como Pablo, ¿no? Lo que antes consideraba en ganancia, lo considero en pérdida, por amor a mi Señor Jesucristo. Es decir, Pablo nos está hablando ahora de un hombre que está muriendo diariamente al yo, porque la santidad, la santificación es un proceso diario, es una lucha constante, no es un evento de una vez que te bautizas y ya, no, es un proceso. La cruz del Calvario, y miren, eso es muy importante entenderlo, el sacrificio en la cruz del Calvario no perdona nuestros pecados. Se oye muy raro, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Se oye muy raro y se oye muy fuerte, y lo voy a repetir. El sacrificio en la cruz del Calvario, o sea, la expiación, el plan de redención, no perdona los pecados, como muchos evangélicos creen, sobre todo la Iglesia Católica, que predica que allí en la cruz fueron perdonados nuestros pecados y ahora somos salvos por fe. Nada más. Primero decía que por obras, ahora dicen que por fe, que se obtienen buenas obras, pero es una fe, miren, es una imitación de fe. La imitación de fe es confianza en uno mismo, esa es la imitación. Y las obras, la imitación de las obras son acciones que nosotros hacemos por nuestros propios intereses. Entonces es un autoengaño. Y eso es tremendo, tratar de falsificar la obra del Eterno. Entonces, el sacrificio en el Calvario es parte de un proceso del perdón de los pecados, de la purificación, a través de la purificación del santuario. Es decir, fue un evento sin precedentes, a gran escala, el mayor, se podría decir, en cumplimiento al plan de redención para los caídos, para nosotros, en la cual Dios con eso dice, aquí está pagada la cuenta, pero para que tú puedas beneficiarte de ese pago, de esa cuenta, tú tienes que venir a mí, ¿ok? Tú tienes que venir a mí. Al venir a mí, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de todo mal. Recuerden esto, el mal es un ser, el mal no es una acción. Bueno, es provocada por este ser que nos lleva y no nos obliga a hacer esa acción negativa contra la ley de Dios. El mal es un ser, y ese ser se llama Satanás, el padre del mal. O sea, es transgresión de la ley. Eso es. Entonces, la cruz del Calvario es el evento más grande en la historia del Evangelio, en la cual Cristo dice, mira, aquí ya pagué por ti. Tú tenías que haber sido crucificado según la ley, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces nosotros tenemos que ser tratados como Él fue tratado, para que luego nosotros seamos tratados como Él es tratado ahorita. Entonces, Él ya puso su parte. Él dijo, yo tomo el lugar, yo compro tu alma, si tú quieres, no con precio, sino con amor y sacrificio. Y ya está pagado. Yo le prometí a Adán y a Eva, y a Abraham, a Isaac y a Jacob, que yo sería el plan de redención. Yo ocuparía el lugar de la humanidad caída en pecado. Ahora toma ese lugar y dice, allí está un cheque en blanco, pero no te lo he firmado, lo firmaré al último, dice el Señor, cuando llene los requisitos.
cuando realmente caigas hasta el polvo y seas transformado por el poder del Espíritu Santo, porque sin santidad nadie puede ver la gloria de Dios. Para muchos la cruz del Calvario es hasta ahí, es el hasta ahí. O sea, una vez salvo, siempre salvo. Si ya Jesús ya pagó por tus pecados, tú ya eres salvo. Lo único que tienes que hacer es creer, y de ahí para allá no te preocupes, peca y vive. Cristo nos vino a salvar de nuestros pecados, no en ellos. Así que la cruz en el Calvario, el sacrificio en el Calvario, el Cordero de Dios que fue inmolado, vino a cumplir una promesa a Adán y a Eva, o sea, para nosotros. Y Él ascendió al cielo. Al ascender al cielo Jesucristo en el año 31 después de Cristo, pues nos dice, síganme, pero es a través del santuario. En la antigüedad, en Israel, no se adoraba sin el conocimiento del santuario. Para ellos, parte de la adoración era el amplio conocimiento del santuario a partir del campamento, porque sin campamento no hay santuario. Así que ellos comprendían el concepto de iglesia. En ese entonces estaba basado en el santuario, con sus ceremonias, sus fiestas, sus ritos. ¿Por qué ahora no? Aunque ahora el santuario pues está en el cielo, porque Cristo es el santuario, ¿verdad? Ascendió al cielo, dice Pablo en Hebreos 8, Hebreos 9. Dice, al santuario celestial no hecho por manos de hombres, a saber, sino por el mismo Dios. Ascendió una vez y para siempre, para redención de nuestros pecados, es decir, con su propia sangre, no con la sangre de machos cabríos y corderos que no quitan el pecado del mundo, eran simbólicos. Ahí es donde el tipo se encuentra con el antitipo y se convierte en un evento literal. Es decir, el sacerdote antes era simbólico, el santuario, el sacrificio, todos sus servicios eran simbólicos. 7 pasos o 7 eventos en el proceso de un año dentro del santuario a partir del atrio. Ahora bien, Cristo ministra en el lugar santísimo. Todavía falta el siguiente evento, que es la ceremonia de Azazel, la condenación. Pero falta también la fiesta de las cabañas, donde el pueblo de Dios le toca vivir en cabañas. Eso tiene que ver mucho con la persecución, con la gran tribulación, pero también tiene una gran connotación con la ida al cielo, nuestra habitación celestial. Bien, bueno, si lo logramos, ¿verdad? Entonces, miren, este es el proceso de este mapa. Aquí dice, salir de las ciudades, vivir en el campo, venta de propiedades. También estamos en ese proceso actual, aquí. Estamos aquí. Luego viene la lluvia tardía, el fuerte clamor, el corto tiempo de angustia. Mañana, si le pregunto, pues o menos en la próxima reunión, no sé, la que se inició pregunta, hay que hablar del sellamiento de los 144,000. Porque muchos dicen, es que solamente están vivos. Otros dicen, es que hay algunos que ya bajaron a la tumba. Pero no quiere decir que están muertos, están dormidos. Ajá. Y eso es muy importante comprenderlo. Entonces, vamos a avanzar aquí en este diagrama. Al final aquí ya tenemos el cierre de la gracia. ¿Cuándo? Cuando llegue la ley dominical. Poco tiempo después, no sabemos, nadie sabe, viene el cierre de la gracia. Al cerrar la gracia, incluyéndose Daniel 12, ¿verdad? Donde dice que Miguel se levanta. ¿De dónde se levanta? Del juicio donde inició en Daniel 7, 9 y 10, 13 y 14, ¿verdad? Donde los libros fueron abiertos, el juez se sentó, ahí es donde se sentó, empieza el juicio, que es paralelo a la séptima trompeta. Estamos hablando de Apocalipsis 11, 17, del 15 al 17, perdón, al 19. Y en el 19 se recorre el velo, se ve el arca del pacto, es decir, estamos hablando ahí de la séptima trompeta.
de la que estamos viviendo, ese evento hoy, el lugar santísimo, el juicio investigador. Entonces, Miguel se levanta, quiere decir que se cierra el libro de la gracia. Se cierran los libros, perdón, se termina la gracia. Ya no hay perdón para nadie. Ahora, vamos a la siguiente gráfica. Esta. Es el tiempo de angustia ya. ¿Qué es lo que viene? Aquí quedamos en el 5, el evento número 5, cierre de la gracia. Y a partir del cierre de la gracia tenemos las 7 posteriores plagas. Aquí vemos la línea, 7 posteriores plagas hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pasando por el decreto de muerte, sigue el tiempo de angustia de Jacob, que es la persecución. Satanás personifica la venida de Cristo. Obviamente en este proceso también hay demonios que se hacen pasar por seres humanos. La voz de Dios comienza la 7ª plaga, se oye la voz de Dios. Los 10 mandamientos aparecen en el cielo, número 9. El día y la hora y el pacto y el jubileo de la tierra, número 10. La señal del Hijo del Hombre, el 11. Y la segunda venida de Cristo, donde aparece, viniendo de Orión, como un puntito negro, un puño, va creciendo hasta verse la gloriosa segunda venida de nuestro Señor. La parte de abajo tenemos aquí, en forma paralela al cierre de la gracia, las 7 plagas, ya hablamos. Se termina el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Y durante el decreto de muerte, pues huir de las ciudades y de los pueblos. Es hora de irse a las montañas. Ahora, recuerden algo, salir de las ciudades y huir a las montañas son 2 eventos diferentes, no son el mismo. Salir de las ciudades, la sierva del Señor nos indicó que teníamos que salir desde cuando se proclamó el primer intento de ley dominical en mayo de 1888. Desde ahí teníamos que haber trabajado en puestos de avanzada, como en la obra médico-misionera. Ahora, salir a la montaña es todos aquellos que ya vivían en un campo desde entonces y han estado amonestando a las ciudades, ¿verdad? Pero viven en el campo, ya queda cerca nada más salir a las montañas, y salirse pues ya les queda cerca. Entonces, aquí tenemos la forma paralela, comienza la plaga, el pueblo de Dios es liberado, glorificado, exclama victoria, la resurrección especial, Daniel 12:2, los que murieron en la fe del tercer ángel, glorificados, pero no son inmortales, pero son glorificados. Y es lo que tenemos aquí. Disculpen el ruido porque de pronto hay un movimiento por ahí, una mudanza. Entonces, bien, cierre, la resurrección, general de los muertos, la destrucción de los malvados, y termina la 7ª plaga. Ese es el mapa de Dios. Ok, ¿dónde lo vimos? En el conflicto de los siglos, ¿verdad? Dice, Dios tiene un mapa. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Ahora bien, esto es muy importante. El tiempo que estamos viviendo hoy es sin precedentes, es algo único, que es la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. O sea, esa es la verdad presente. Voy a leer aquí en el conflicto de los siglos el capítulo Las acechanzas del enemigo. Está impresionante. Está impresionante, me gustaría hasta leerlo todo, pero por falta de tiempo no lo voy a hacer. Hagan ustedes en casa, leanlo todo, pero especialmente en este caso. Dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, escuchen, 6.000 años se cumplen en el 2031. Por eso dice aquí, sostenida cerca de 6.000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Dios en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Dice, las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Job 1:6. No para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar sus propios y malévolos planes contra los justos.
Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Aunque invisible, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles. Como hábil general que es, fragua sus planes de antemano. Cuando ve al ministro de Dios escudriñar las Escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado en la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto al punto que se va a tratar. Hará que la persona que más necesite la admonición se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia o impedirá de algún otro modo de oír las palabras que hubiesen podido tener para ellas sabor de vida para vida. Es decir, cuando hay un tema que el predicador está preparando, Satanás inmediatamente dice, ese tema es peligroso. Manda a sus secuaces, a los demás demonios, para que vayan a los del grupo, y les digan, no se presenten hoy a escuchar este tema. Les voy a poner amistades importantes para ustedes, les voy a poner parientes, que los distraigan, negocios que les surjan, preocupaciones que los aquejen, cualquier tipo de distracción. Y este tema es muy importante, por eso se van a dar cuenta que no llegó la mayoría. Precisamente lo que estamos leyendo, hermanos. Miren, no crean que escogí esta cita desde hace tiempo. De pronto, hace rato que estaba preparando, ya finalizando el tema, se me ocurrió abrir este libro y abrí exactamente ahí. Exactamente ahí. Y miren nada más lo que estoy encontrando. Otras veces Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que se envuelven a los hombres. Oye sus ardientes oraciones en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de las almas. Entonces despliega sus artes con nuevo ardor, tienta a los hombres para que cedan a la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. O sea, les despierta el antojo al pueblo de Dios para que se llenen y les dé sueño y no tengan ya la oportunidad de escuchar este mensaje. Va a utilizar muchas artimañas. El diablo sabe más por diablo. Me va a usar muchas tácticas. Incluso utiliza niños y utiliza cónyuges. Son sus armas predilectas, pero sobre todo personas que representan mayor importancia a nuestras vidas. Esas las utiliza más y mejor, y que no están en el mensaje, pero que son especiales para nosotros. Esos son los que nos interrumpen la comunión con Dios. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en busca de alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en sus creencias. Entonces Satanás despierta la incredulidad. Fíjate qué interesante, pero una incredulidad disfrazada de sabiduría, ¿no? Dice aquel, si eres tan listo y tan inteligente, ¿por qué crees en Dios? Le dije, prefiero ser tonto y creer en Dios y tener una vasta explicación sobre todas las cosas que nos rodean, porque sé quién es el Creador, sé para quién trabajo, conozco el santuario, aprendo cada día más de Él, sé de dónde venimos y para dónde vamos, sé del propósito de Dios y todos los eventos finales en este planeta. Pero aquellos que se sienten listos tienen muchas dudas en cuanto a su origen y su estado actual. No conocen el origen de la humanidad,
la basan en teorías que provienen de la nada, y que de la nada viene todo, y que todo se hizo de la nada. Prefiero no ser de esos listos. Prefiero de ser de estos, y si estoy loco, por amor a mi Señor Jesucristo, me declaro loco, en plena locura. Los acusadores de los hermanos no son pocos, siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios y celosos, desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Es decir, dice la sierva del Señor en otra cita, que cuando Satanás no puede contra el mensaje, va contra la reputación del mensajero, para que nadie crea en ese mensaje. Y le es más fácil, porque como a la gente, sobre todo los cristianos, les encantan los rumores, comienzan a desarrollar imaginaciones, historias imaginarias, y al compartirlas con otros, las llenan de sensacionalismo. Esa es la palabra, sensacionalismo. Y comienzan a decir que ellos mismos estuvieron presentes y que aún esos ojos que han de comer los gusanos pudieron mirar a ese hermano o hermana en una situación indecorosa. Oh, esto viene. De hecho, es lo que más le agrada a Satanás, ¿verdad? Un cristiano impío que lleva a cabo todo ese plan. Dice, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. ¿Saben qué curioso? He conocido más cristianos que son jueces implacables. Jueces implacables. Ellos juzgan a los hermanos. Se dedican a señalar los hermanos porque escucharon un rumor, porque obviamente no tienen pruebas. Curiosamente, cuando están hablando de él o ella y de pronto aparece, se callan. Actúan con el espíritu de Satanás, muy astutos y sagaces. A estos, apártate de estos. A estos esquiva. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error y engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantarla con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras. Está hermoso ese capítulo, es impresionante, ¿verdad? Como Dios, Él lo sabe todo, y basado en ese conocimiento y experiencia, pues nos advierte. El mensaje actual para nuestro tiempo, que es verdad presente, se encuentra aquí precisamente. Dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel, ¿tendrán que combatir pesoneramente contra la bestia? Si su imagen,
Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así: aquí está la paciencia de los santos. Es decir, se va a requerir paciencia porque hay gran tribulación, hay hambre, hay persecución, hay sed. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es decir, la ley de Dios. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final, por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia, y por las que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. ¿Se dan cuenta? Lo que mencioné, que la cruz del Calvario, o el sacrificio de la cruz, no es tajante o determina el perdón de los pecados. No. De hecho, allí inicia el proceso más hermoso para la expiación, ¿verdad? El Cordero de Dios, el verdadero sacrificio, con su verdadera sangre, sube al cielo para llevar a cabo ese proceso. Estamos mediante un proceso. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido la luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Están primeros escritos, página 254. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, se vio la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si querían guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fin entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgía en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la expiación de su chasco, la explicación, perdón, y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, presente y porvenir, y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. Y está en primeros escritos, página 254. Miren, hermanos, por eso mencioné, es muy importante entender esto, porque para el perdón de los pecados todavía no se lleva a cabo. Esa acción es exactamente al cerrar el libro. Aquellos que no se hayan arrepentido tendrán que cargar con sus pecados. Aquellos que se arrepintieron, dice el Señor, los borra y no se acuerda de ellos. A ver si encuentro esa cita, que es muy importante entenderlo. A veces nosotros no sabemos ni explicarnos, ¿verdad? Con los mismos, con las personas que les estamos dando el mensaje. Una amonestación retrasada. A ver, permítanme un momento. Amonestación rechazada. Templo de Dios. Cristo nuestro abogado. Templo de Dios. Todos esos capítulos están unidos. Por ahí oigo un ruido. A ver si pueden apoyarme en apagar ese micrófono, a menos que quieran opinar. A ver, espérenme tantito. Luis, otra vez. Una amonestación rechazada. El templo de Dios. Aquí, 533, miren. Página 533. Hermanitos, por ahí oigo un ruido, por favor, si son tan amables, quien tenga el micrófono prendido, por favor. Parece ser que no me oyen. Alguien descuidó por ahí su micrófono. Miren, en el asunto de borrar los pecados,
Aquí está. Sí, de veras quisiera ver quién tiene el micrófono prendido. Alguien por ahí. Hermana Berta, creo. Hermanita Berta. Si pueden apagar, a lo mejor no nos escuchan. Hermana Berta, ¿me escucha? Hermana Berta, híjole, dejó el micrófono prendido y se fue, yo creo. Bueno, esperemos que se está haciendo un ruido cada vez más fuerte. Dice Conflicto de los Siglos en el Juicio Investigador, página 539. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados debe realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. ¿Se dan cuenta? No se lleva a cabo en la cruz del Calvario. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19 y 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada quien según sus obras. Esto confirma lo que he estado diciendo, de que la Iglesia Católica y muchos evangélicos están siguiendo esa misma secuencia, esa misma falsa doctrina, de que la cruz del Calvario es suficiente para el pecador, que ahí ya pagó por tus pecados, no importa, haga lo que hagas, es imposible, tú no puedes llevar a cabo tu salvación. Es Dios el que te va a salvar, pero como Él no puede violar su propia ley, no va a matar a ninguno. Es lo que dicen. Mira nomás cómo Satanás tuerce todas esas citas bíblicas. Entonces, no hay perdón de los pecados en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, el sacrificio en la cruz del Calvario, mejor dicho, es una provisión, es algo que Dios provee para nosotros, que nos ofrece si nosotros queremos tomar. Si no la queremos tomar, allí está de todos modos puesta para todo ser viviente que desee la vida eterna. Vamos a avanzar aquí. Hermanita Berta, seguimos haciendo el llamado, por favor. Llamado a la hermanita Berta, si por favor puede apagar su micrófono, si es tan amable. No. Parece ser que hay no sé, parece respiración desde un tanque de oxígeno. Bien, aquí lo que venía diciendo. En Apocalipsis 11, 19. Miren más. Hermanita Berta, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Hermana Berta, llamando a la hermana Berta, si puede apagar su micrófono, por favor, es que hay un ruido que no nos permite continuar. Si están, gracias, qué amable. Gracias. Ahora miren, Apocalipsis 11, 19 es lo que mencionaba. Se recorre el arca el velo y se ve el arca. Entonces, si comprendieron los pioneros de nuestro movimiento en 1844 que lo que ellos experimentaron no fue más que una prueba que Dios les estaba aplicando, probando su fe. Ese gran chasco Dios lo utilizó para probar su fe, su fidelidad. Entonces ellos sabían que se habían equivocado, que Cristo no vendría sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo a llevar a cabo la obra de expiación, tal y como lo hacía el sumo sacerdote terrenal. Entonces, comprendieron que si pasaba al lugar santísimo, se recorre el velo durante la séptima trompeta, ¿verdad? Se recorre el velo, se ve el arca del pacto, de la alianza, y ¿qué hay dentro? La vara de Aarón que floreció, representa el real sacerdocio de Jesucristo que floreció como sumo sacerdote, ¿verdad? Y legislador y juez. Y luego tenemos hermana que representa la dieta edénica del pueblo de Dios. La dieta que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis 1:29, frutas, verduras y semillas, porque en el cielo no se le va a quitar la vida a ningún animal. Entonces tenemos que volver a la dieta original, a base de frutas, verduras y semillas, para poder facilitar el cambio de nuestro carácter.
Eso es muy importante, es un tema muy profundo, este asunto del maná. Por eso entendieron que venía la reforma pro salud ahí, ¿verdad? La obra médico-misionera. Bien, y la ley. Entonces dijeron, si está la ley y está vigente cada uno de sus mandamientos, entonces también el sábado debe de estar vigente, porque no pudo haber caducado en ningún momento, porque no es de ley de Moisés, sino ley de Dios. Y fue ahí cuando ellos comenzaron a escudriñar las Escrituras con el pleno afán de comprender la verdad y ser aptos para el reino de los cielos. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra en que estaban escritos preceptos de la ley de Dios. El arca un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca del pacto en el lugar santísimo, santuario celestial, donde se encuentra individualmente encerrada la ley divina, promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. Comienza el juicio investigador. ¿Por qué? No puede haber un gobierno sin ley. Esa ley tiene que ser el fundamento de una, ¿cómo se llama? Una constitución legal, es decir, un código penal. Un código penal. Aún el gobierno terrenal utiliza un código penal para sancionar y castigar a los transgresores de esa ley. Si no existiera un código penal, no existiría delito que perseguir. Así Dios, si no tuviera un código moral, no tendría pecado que perseguir. Por eso dice Pablo en Romanos 3:20 que el pecado no se persigue sin la ley. Y en Romanos 7:7 dice, comprende que la ley es espiritual, ¿verdad? Y dice que él, yo no hubiera entendido que codiciar era pecado si no hubiera sido por la ley, o sea, el código moral. Entonces, para que haya un juicio, es decir, si no hay pecado, no hay juicio. Pero si el pecado entró, tiene que haber juicio. ¿Y qué es lo que señala el pecado? La ley. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Pecado es transgresión de la ley. Por eso Jesús dijo en Éxodo 32:33, dice, el alma que peque, lo borro de mi libro. Es pecado, es transgresión de la ley. ¿Se dan cuenta cómo el mundo se encuentra en un terrible error garrafal a nivel mundial? La mayoría cree que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Es decir, si la ley de Dios fue abolida, entonces Dios quedó abolido. Si decimos que la ley no es necesaria para su obediencia, entonces Satanás no pecó. Entonces estaríamos justificando a Lucifer y declarando lo que él declaró en el cielo, que esa ley era imposible de obedecerse. Tremendo. El Santísimo, aquí en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos, primero los muertos, desde el primer muerto Adán. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, importantes son solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. Individualmente hemos de ser juzgados, no en grupo, no en forma de iglesias, de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo, en esta vida. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera sus almas delante de Dios, confesara sus pecados, para que pudieran ser expiados y borrados. Se requeriría algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. Mensajes Selectos, tomo 1, página 145. O sea, de lo mismo, la misma vigencia, el mismo resultado. Castigo al que no se arrepintió. Nuestra posición ha sido de esperar y velar.
sin que se proclame el tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Manuscript Release 1888, también lo encuentran en Eventos de los Últimos Días, página 34. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, o sea, Cristo, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar, las cosas que están en él, que el tiempo no será más, es decir, no más fechas proféticas. Dice, este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos, que nadie ponga fechas para la segunda venida de Cristo. El chasco de los que esperaban al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera en este chasco y que los corazones se manifestaran. Dios tenía que probarnos, siempre lo hace. Y dice aquí, dice, la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue al mundo. La licencia, la disipación, la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera ondea hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, sospechas, hipocresía, frialdad, rivalidad, disputas, traiciones y desenfreno de los apetitos en todas las familias. Esto se está viendo en todas las familias. Y cuando abraces este mensaje, cuando aceptas a Cristo en tu vida, será mejor que engrueses el pellejo, porque vienen las tribulaciones. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Jamás dijo que viviríamos en un mundo color de rosa, ¿verdad?, de leche y miel, y que todo es amor y paz. No, Señor. Mientras existe el pecado, mientras no se termine con el enemigo, el verdadero cristiano, el que refleja la imagen y semejanza de Cristo, tendrá tribulación. Si la iglesia no es perseguida, si tú no estás siendo perseguido, si no te han bajado de los púlpitos, si no te ha corrido el pastor, pues porque estás callado. Hay que preguntarse, ¿por qué no estoy en esa tribulación que ya empezó el pequeño tiempo de angustia? Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por delitos son a menudo objeto de atención y obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. ¿Se acuerdan cuando estos narcotraficantes, no quiero mencionar sus nombres, no tiene caso, llegan a la fama, la gente les aplaude, mandan a hacer botas con sus nombres, cinturones o sombreros con sus nombres de esos grandes narcotraficantes, como si fueran estrellas de cine? La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así otros en la práctica del fraude, el robo, asesinato. Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. La infatuación del vicio, la criminalidad y el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad en toda forma y grado deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. ¿Quién es el mal? El mal es una persona. El mal es un ser que provoca una acción terrible contra la ley de Dios. Y esa persona es Satanás. Y utiliza instrumentos humanos también, para de esa manera desdeñar a Dios, de esa manera desafiar a Dios. Es lo que estamos viendo. Los tribunales están corrompidos, ¿cierto? Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha absecado las facultades de muchos. La mente ya no tiene conciencia, de suerte que Satanás los dirige casi a su antojo. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez, orgías, pasión, envidia, la mala fe bajo todas sus formas se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud ya no puede entrar. Isaías 59:14. Miren,
Es cierto que los tribunales están corrompidos. Los magistrados, los senadores, los representantes, en este caso los diputados, ellos aceptan soborno por medio de grandes farmacéuticas para que los productos que fabrican, que causan daño a la sociedad, puedan ser aprobados para su venta al público. Y no nada más ellos, todos los que se encargan de la mercadotecnia. Hay que recordar que el concepto de mercadotecnia es promover un producto que la gente no necesita. Increíble. Entonces, ellos contactan en forma privada a estos representantes del gobierno para negociar y depositarles una cantidad a través de un prestanombres en un banco lejano o en un lugar donde se pueda lavar el dinero, y entonces para que puedan aprobar la venta de ciertos productos dañinos para la salud, como lo son casi todos. Casi todos. Tienen endulcorantes, estimulantes, conservadores artificiales, saborizantes. Ya no existe el sabor de fruta en ninguno de esos productos, ¿verdad? Esas tiendas que les llaman Oxxo, por decir un ejemplo, todo lo que venden ahí, a excepción de las frutas y verduras, que algunos logran vender, todo lo demás es veneno, incluida el agua, porque es una agua muerta que no tiene minerales. Ese es otro tema. Pero esto está en cumplimiento. Si nosotros estamos viendo que esto se está cumpliendo al pie de la letra, debemos preocuparnos por nuestra salvación. Esto nos indica que la segunda venida de nuestro amado está cerca y que la tribulación está frente a nosotros. Es inminente. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un solo momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría: alejará sus bendiciones de la tierra, retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. ¿A poco no hemos escuchado más de una vez cuando hay un desastre que le llaman natural y que yo le llamo artificial, producido por el hombre? ¿Qué es Dios el culpable? Inmediatamente dicen, porque llevaron a cabo un desfile egipcio o un desfile homosexual en tal ciudad, en Brasil, en Acapulco, Dios los castigó con el Otis. ¿A poco no? Y todos se quedan, no, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. ¿Qué es lo que están? Están aparentemente diciendo una verdad de que por haber llevado a cabo oprobio, ¿verdad? Dios lo castigó. Y eso se creía en la antigüedad. Satanás se encarga de que la gente crea que Dios es un Dios terrible, insaciable, difícil de complacer y que le gusta mucho el castigo. Mediante tragedias que Satanás provoca para que le echen la culpa a Dios, como cuando el Titanic, sus fabricantes declararon, este barco ni Dios lo hundió. Y cuando se hundió, ¿quién lo hundió? Satanás, obviamente, ¿no? ¿Y qué dijeron? Mira, Dios los castigó, nomás para que anduvieron diciendo eso. Dios es un Dios castigador. Hay que tener mucho cuidado de no caer en ese juego de palabras o de sofismas, que sería participar
de las ofensas de lo que le hablan mal, de los que hablan mal contra Dios. ¿Verdad? Satanás está provocando enfermedades, y ahorita vamos a ver, y los cura de nuevo por medio de sus siervos y de milagros engañosos. Satanás conoce, dice, los laboratorios de la tierra. Sí, pero utiliza a sus agentes para poder liberar tóxicos, gases que emanan de la tierra, y también fumigarnos por medio de aviones y cambiar el clima por medio de HAARP, H-A-A-R-P. Ahora bien, y luego le echan la culpa a Dios. Dice aquí, a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Mírenlo, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. Dice, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, ciclones, en las mareas extraordinarias, tsunamis y en los terremotos. Destruye la mies casi madura, y a ello sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en pestilencia. Es lo que está haciendo. Es lo que están haciendo. Esas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24:4 en adelante. Bueno, hermanos, ¿te parece que se escribió hoy? No. Esto fue escrito después de 1888. Y todavía no ocurría nada de esto. Si acaso algunos temblores, terremotos, pero la continuidad de lo que está ocurriendo en el mundo, que les declaran desastres naturales, inundaciones donde nunca llovía, hasta en el desierto del Sahara. En donde llueve hay sequía, o donde llovía hay sequía. Él está cambiando el clima. ¿Hay cambio climático? Sí. Pero es artificial, está provocado por el hombre del pecado. Dicen que el mar está subiendo de nivel porque se están derritiendo los témpanos de hielo del Polo Norte. Hermanos, ¿a quién quieren engañar? Hasta un niño comprende que si en un vaso con agua le pones agua y hielo, y cuando se derrite el hielo no aumenta de nivel, sigue estando el mismo nivel de agua, la misma cantidad. Entonces, ¿en qué mente cabe que se derriten los témpanos de hielo y aumenta el... Por favor, eso es una ofensa a la inteligencia. Qué impresionantes eventos, qué impresionantes profecías fueron anticipados por Dios. ¿Cómo no creer en Dios y lo que está por venir? Dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales y de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía, corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Ya lo predican desde el púlpito los evangélicos. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos, incluyendo el santo sábado. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles
para las peores intenciones. Conflicto de los siglos. Hermanos, nos esperan tiempos difíciles. A mí me considera la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos como un ciudadano subversivo por los mensajes que subo. Pero no me importa. Sin embargo, nadie está oculto a los ojos de la inteligencia artificial. Algunos dicen, no quiero mostrar mi rostro en las redes. Bueno, ya estás clasificado por medio de identidad biométrica. Tan solo con tu tarjeta de identidad, tu cédula de identidad, esto va al sistema de Big Data que vimos la vez pasada, o Big Data, es lo mismo, que se acumula en un banco de información. Y la comunicación proviene desde el registro civil, tu acta de nacimiento, tu CURP, tu cédula de identidad, y recurres a servicios como servicios médicos del gobierno, como el IMSS, Secretaría de Salud, Secretaría de Defensa Nacional, o cualquier organización en la cual trabajas. Y del mismo trabajo se te da también una credencial de identidad. Por todos los medios estamos identificados. Tu huella dactilar la has puesto alguna vez en alguna transacción bancaria o en la misma tarjeta de identidad. Así que no importa que no subas tu rostro, ya nos tienen bien ubicados. Cuando ellos determinen, es un tiempo de tolerancia. Cuando ellos se sientan que ya tienen todo listo, vendrán por nosotros y nos encontrarán y nos llevarán a tribunales y tendremos que estar presentes ante magistrados, ante tribunales, para dar razón de nuestra desobediencia civil, pues por causa de nosotros hay tanta maldad y tantos desastres naturales. Y el cambio climático nos los van a achacar a nosotros, como cuando a Jezabel y a Acab acusaron a Elías de esa hambruna, de ese cambio climático. Entonces, Satanás provoca las hambrunas, Satanás provoca los desastres. Dios solamente contempla la maldad de los hombres. Y como cuando el diluvio dijo, me arrepiento de haberlos creado. Su designio de sus mentes es solamente hacer el mal, o sea, practicar a Satanás. Son los que destruyen la tierra. Están destruyendo la creación de Dios, que con tanto amor creó para nosotros, para nuestro servicio y bienestar. Ya casi terminamos porque, como dije, vamos a 3 diapositivas más. A medida que las iglesias protestantes rechazan los argumentos claros de la Biblia en la defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia, aunque se nieguen a verlo. El hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal, el domingo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Para ello apelarán al cohecho, persuasión o a la fuerza si es necesario. La falta de autoridad divina se suplirá con las ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor y la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo, legisladores, tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares. ¿Y quiénes van a exigir? Los pastores. Las iglesias evangélicas protestantes están exigiendo al gobierno que imponga un día de descanso dominical para elevar los valores morales debido a la decadencia moral de Estados Unidos y del mundo. Tremendo, qué astuto es el enemigo.
utilizar a los mismos cristianos para que se pongan la soga al cuello y ellos solitos le jalen. Por una ley que imponga la observancia del domingo, la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizar las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, aclara, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17. Iglesia, el concepto de iglesia de Cristo son almas fieles a sus mandamientos. ¿En dónde se reúnen? En un salón muy grande, en una asociación religiosa. No, donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, de los preside, así sea en una prisión, así sea en una isla, o en un desierto, o abajo de un árbol, o en tu misma casa, ¿verdad? La iglesia que está en tu casa. Eso es lo que dijeron los apóstoles. Pablo mandaba saludos por medio de sus cartas, saludaba, saludos a Priscila y a Péneto, hermano mío, y la iglesia que está en su casa. Hermano, ya no es necesario que estés en una gran congregación porque te atraen sus cánticos, ¿verdad? Sus aires acondicionados y sus asientos cómodos, donde predican el error. Es hora de levantarse en armas espirituales. El tiempo está cerca. Pronto no podremos comprar ni vender. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y respetar de Jesús las instrucciones que necesitamos. Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que hacemos para Dios. Y por aquí tengo esto de asociaciones religiosas. Miren. Aquí dice déjenme ver. Hasta ahora, Conflicto de los Siglos, página 663. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de la verdad del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas, sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización de los acontecimientos hasta ahora tenidos por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habrá podido antes. Dice: Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y la atención del pueblo se dirige a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo despertará a los que se les oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre cuestiones civiles. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. En esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Hermanos, ese es el problema de la asociación religiosa. Como están sujetos a las leyes del Estado, por ejemplo las de Estados Unidos, toda congregación de 2 o 3 personas o individuos para adorar a una deidad requieren un acta constitutiva, un permiso ante la ley del Estado, lo cual les asigna una personalidad o personería jurídica. Ahora son amigos del César, enemigos de Cristo. Y tendrán que obedecer lo que dice el César, no Cristo. Entonces, estar sujetos a una asociación religiosa, a una AR, que tiene registro constitutivo ante la ley del Estado, están sujetos a derechos y obligaciones con las leyes estatales. En Estados Unidos es la ley 501C3. En México es la ley federal de asociaciones religiosas y culto público, que prohíbe
la predicación de temas que dañen la integridad de otra religión. Es decir, ya no puedes predicar la verdad presente para desenmascarar el error de Satanás a través de las religiones. Ya no. Las religiones hoy en día se convierten en la trampa más sutil, la trampa más sublime de Satanás. Las religiones, incluyendo la adventista nominal corporativa. Soy de la fe adventista del séptimo día y seguiré siendo hasta que Cristo venga. Pero no pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Entonces Cristo ya no caminó con los apóstoles, ni se metió a la fuerza, ni los discípulos forzaron su entrada o su regreso. Fueron expulsados y ellos tuvieron que avanzar para predicar las buenas nuevas a los que realmente quisieran recibirlas. Esa es la instrucción divina. Avancen, vayan. No dijo siéntense, dijo vayan y hagan discípulos en mi nombre. No dijo siéntense, calentar la banca, verse sus mismas caritas todo el tiempo sin ganar almas. Ahí los voy a salvar. Nada más asegúrense de llevar los diezmos y las ofrendas. ¿Eso dijo? No. Es una trampa muy peligrosa, pero disfrazada de ángel de luz. Para calmar las conciencias, creen que pertenecer a una iglesia, a una asociación religiosa con nombre, registro ante la ley, ya están en paz con Dios. Hermanos, la traición viene de adentro, no de afuera. La persecución viene desde adentro, no de afuera. Quien mató a Caín, a Abel, fue su propio hermano. Entonces se vuelve a repetir nuestra historia. Nuestros propios hermanos protestantes, con los que juntos adorábamos, ellos son los que nos dan la puñalada, porque se unen como falso profeta a la bestia y al dragón, tres espíritus a manera de rama. Por eso es el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus plagas ni de sus pecados. Es hora de despertar la conciencia. El carácter no se cambia de la noche a la mañana. Y si llevamos al cielo, y si vamos al cielo, será lo único que vamos a llevar, solo el carácter. Y la pregunta es, ¿nuestro carácter refleja la imagen y semejanza de Cristo o la del otro? Cristo no le cambia el carácter a ninguna persona, ni a un cristiano. En la segunda venida, cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, dice 1 Juan capítulo 3, seremos semejantes a Él. Se refiere al carácter. Dios no le va a cambiar el carácter a nadie. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en este cuerpo, en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra casa, por los que nos rodean, aún estando solos. Es difícil quizá para algunos de nosotros, pero no es imposible. Te estoy hablando de una realidad, no de una posibilidad. Te estoy hablando de un Dios verdadero que existe, que siente, que le duele ver a su iglesia en la situación egoísta que se encuentra, que está autoengañada y que se siente pura, se siente rica, que se ha enriquecido y de nada tiene necesidad. Nuestra primera necesidad es Cristo. Si esperas milagros, ya lo estás viviendo al vivir y conocer este mensaje. Si esperas bendiciones, ya es una bendición el hecho de que existas y de que tengas este conocimiento. No esperes algo mejor, porque lo mejor ya lo tenemos frente a nosotros. Es la segunda venida de Jesucristo inminente. Inminente. Todos los eventos finales lo están declarando. Como hemos leído, la situación crítica de la sociedad, crímenes, violencia, destrozos, destrucción, contaminación, epidemias, guerras, enemistades, familias disueltas, destruidas, niños abandonados,
¿Qué esto acaso no es una declaración de Jesucristo en Mateo 24? Serían señales antes de que Él aparezca en la nube de los cielos y que no estamos preparados. Y este es el mensaje del Eterno. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos de vuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y dejar de hacer el mal, pero también proceder a hacer el bien. A través del profeta Isaías, Dios amonesta a su pueblo, dice, sí, dejaron de hacer el mal, pero no están haciendo el bien. ¿De qué te sirve dejar de hacer el mal y que puedas declarar, yo no le hago mal a nadie, yo no miento, yo no maldigo a nadie, yo hago buenas obras, pero no haces el bien? ¿Y cuál es el bien? ¿Tú crees que ir nada más y visitar a los enfermos o regalar una despensa de comida? No. Hacer el bien es el llevar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, que es lo más valioso que la comida y el agua. Llevarles el pan de vida, que es Jesucristo, vale más que el pan material. Llevarles el agua de la fuente viva es mejor que el agua muerta, que solo te quita la sed material, como Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras que con el que estás hablando puede darte agua de la que no te dará sed nunca más. Y ella le contestó, Señor, pero si usted no tiene ahí el cubo, la cubeta, el balde para sacar el agua, dice, el agua que yo doy nunca más te da sed. Y dice ella, pues yo quiero beber de esa agua. Agua viva, de fuente, de manantial vivo, que es Cristo, no de cisternas rotas. Eso es lo que debemos beber. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. ¿Les parece si vamos en oración, por favor? Oremos. Eterno y amante Padre Celestial, Señor, hemos pecado contra ti, hemos fallado como pueblo, hemos prevaricado y descuidado tu santa ley. Te rogamos, Padre, el perdón de nuestras transgresiones. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a volver a ti. Queremos ser vasijas útiles, no platos rotos o abandonados, instrumentos útiles para tu servicio, para la ganancia de almas. Está cerca el tiempo y necesitamos apresurarnos. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe se incremente, que podamos aprovechar el tiempo que nos queda y concentrarnos en ti, Señor, que nos des de tu Espíritu Santo para lograr hacer cambios, modificaciones en nuestro carácter, aprender la humildad de nuestro Señor Jesús, su amor y su justicia, y deshacer toda nuestra vanidad y nuestra forma independiente que hemos actuado. Ayúdanos, Señor, por favor, no es nada fácil. Sabemos que tú nos comprendes y te compadeces, porque un día enviaste a tu único Hijo a caminar por esta tierra de dolor, y Él padeció juntamente con sus siervos también. Pero, Señor, ganó la batalla, logró vencer al enemigo en la cruz del Calvario, y ahora ministra por nosotros, dejándonos esa puerta abierta, ese acceso a la vida eterna, por sus méritos, por su sacrificio, por su justicia. Señor, te declaramos nuestro Dios, el único Dios verdadero. Bendice a las familias que representamos y bendice a todos aquellos en la distancia que puedan escuchar tu mensaje que viene de ti, y que nosotros nos escondemos en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor,
Ministra tú en nosotros. Gracias, Padre. Lo dejamos a tu santa voluntad. Te lo imploramos en los méritos sagrados de nuestro Señor amado Jesucristo. Sea la honra y la gloria también por toda la eternidad. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanitos. Mañana 9:30 sin falta, si Dios permite.